Bueno, buenas tardes. Llegamos al final del primer módulo de este curso con la clase del doctor Roberto Vázquez Ferreira, titular de la Cátedra de Obligaciones de la Facultad de Derecho de la UNR, doctor en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, ex juez civil y comercial, y un especialista profesional muy reconocido por todos, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad, y que se dedica precisamente a derecho de las obligaciones. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Estamos entre amigos, acá esto es lo lindo cuando uno está de local, ¿no? Muchas caras conocidas, amigos de la profesión, amigos de la justicia, algunos compañeritos de la facultad que nos recibimos hace un par de años, un poquito más de un par de años. Bueno, vamos a hablar de la responsabilidad civil, de la responsabilidad por daños, pero como les decía, que sea un diálogo, que lo charlemos, que hablemos, interrumpan todas las veces que quieran. Bueno, dejemos de lado el aspecto metodológico. Sabemos que total, la responsabilidad civil está regulada como otra fuente de las obligaciones en el libro segundo, el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial que sabemos que salió un poquito a las apuradas, tanto su tratamiento, su análisis, como su entrada en vigencia, lo cual no nos permitió poder madurarlo, poder masticarlo, estudiarlo, analizarlo. Por eso es que muchas cosas todavía no tenemos respuestas, porque además en algunos aspectos presenta algunas discrepancias, algunas dudas interpretativas. Incluso yo he encontrado hasta algunos errores de redacción donde pareciera como que hubo un corte y pega apurado, ¿no? Como el escrito que hay que presentarnos las dos primeras, y bueno, presentarlo como está, no lo podés releer, metelo, y después uno encuentra que había algunas cositas que estaban mal. En materia de responsabilidad civil, al igual que en materia de obligaciones, parece que hubo muchísimos cambios, de hecho hubo muchos cambios normativos, pero por suerte en los hechos, en lo que es la práctica diaria de la profesión, nos vamos a encontrar con que lo que ha cambiado es poco y nada. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, un tema que, que tiene singular importancia, el tema de las obligaciones con sujeto plural, pluralidad pasiva, donde hay varios codeudores. Yo me estoy de mover y veo que tengo la cámara, así que voy a tratar de quedarme quieto. Donde hay pluralidad de codeudores, ustedes saben que en el Código Civil, cuando había varios deudores, la responsabilidad podía ser simplemente mancomunada o bien podía ser solidaria. En la simplemente mancomunada, el acreedor le podía reclamar solamente una cuota aparte a cada uno de los deudores. En cambio, en las solidarias, el acreedor le podía reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera. A un deudor lo apuntaba, le reclamaba y le cobraba el 100%. Ese deudor, en todo caso, luego tenía una acción de repetición contra los codeudores. En materia extracontractual, la regla era la solidaridad. O sea, en un hecho ilícito extracontractual, todos los coautores del hecho ilícito responden solidariamente. Pero en materia contractual, la regla era la simple mancomunación. ¿Por qué? Porque la solidaridad surge o de la ley o del acuerdo de partes. De la ley, el código decía, todos los codeudores responden solidariamente en materia extracontractual. Pero en materia contractual no. Por lo tanto, la regla en materia contractual era la simple mancomunación. Cada codeudor contractual está obligado a pagar una partecita, salvo que hubieran pactado una solidaridad, por ejemplo, en un contrato de mutuo, una fianza. Bueno. Pero ¿qué ocurre? Cuando estábamos frente al terreno de la responsabilidad civil, recordemos que en el Código de Vélez la responsabilidad civil estaba dividida contractual y extracontractual, con algunas diferencias. Las diferencias más importantes, en realidad, se podían reducir, yo creo que a dos diferencias de peso. La prescripción, 10 años en materia contractual, 2 años extracontractual, y la otra gran diferencia la teníamos acá en Rosario, y nada más que en Rosario y Santa Fe. Tribunales colegiados para el extracontractual y justicia de distrito civil y comercial para la contractual. Pues bien, vamos a verlo con un ejemplo. Responsabilidad médica, un tema que he dedicado, que me gusta bastante y que permite ver esto que les quiero decir. La responsabilidad médica cuando es cuando el paciente fallece, muere como consecuencia del acto médico, y por supuesto entonces los que van a venir a reclamar indemnización son sus familiares, cónyuge, los padres, hijos, quien sea, vienen por la vía extracontractual.
Porque estos familiares que reclaman iure propio no estaban vinculados contractualmente ni con el médico, ni con el sanatorio, ni contra la prepaga, ni contra nadie. Entonces por la vía extracontractual. Por lo tanto, si ganaban el juicio, el médico, el sanatorio, la prepaga o la obra social respondían solidariamente, porque era responsabilidad extracontractual. Si el paciente no murió, y el paciente mismo es el que reclama la indemnización, un paciente que quedó con una incapacidad, ¿no es cierto?, como consecuencia del acto médico, y reclama la indemnización, se dice que ahí, frente al paciente, tanto el médico como el sanatorio, las instituciones responden contractualmente, porque hay una obligación tácita de seguridad, porque hay una estipulación en favor de terceros, hay acuerdo absoluto de que la responsabilidad es contractual. Pero claro, cuando el juez condena en materia contractual, hace lugar a la demanda del paciente y condena al médico, condena al sanatorio, condena a la prepaga, no lo puede condenar solidariamente, porque no hay solidaridad en materia contractual. ¿Qué hacían los tribunales? Recurrían a la figura de las obligaciones insolidum o concurrentes. ¿Y qué es esto de las obligaciones insolidum o concurrentes? Es algo que ya estaba en el derecho romano, que acá la doctrina, Luis Andorno, tiene el despacho acá en la esquina, uno de los mejores camaristas que hemos tenido. Luis Andorno escribió mucho, ¿se acuerdan que Luis Andorno iba mucho a Francia y entonces traía la doctrina, escribía, publicaba? Él trabajó mucho esto de las obligaciones concurrentes. Y entonces los tribunales decían que condenaban al médico, al sanatorio, de manera concurrente. Y esto era prácticamente equipararlo a la solidaria. ¿Qué quiere decir? Que responden concurrentemente. Que el paciente, cuando ejecutaba la sentencia, la podía ejecutar por el 100%, obviamente iba a ir contra la prepaga, que es generalmente la que más plata tiene, o contra el sanatorio. Y al médico déjalo, porque el médico anda a cobrarle un peso, capaz que no tiene nada. Y esto de las obligaciones concurrentes, que fíjense la importancia que tiene. ¿De dónde sale? Y sale porque sale. Creación de la doctrina y jurisprudencia. Esto me trae a cuento que una vez me revocaron una sentencia a mí aplicando yo había hecho lugar a una demanda autosatisfactiva, tal vez una de las primeras que hubo acá en Rosario, y me la revocaron porque me dijeron que no estaba en la ley. Si pasamos revista a todas las instituciones que manejamos diariamente y que no están en la ley, no nos vamos mal acá. Bueno, a mí me revocaron una sentencia porque yo había aplicado un instituto que no estaba en la ley. No importa. Hago catarsis. ¿Qué pasa ahora? Ahora las obligaciones concurrentes están reguladas en el Código Civil y Comercial. Ahora el Código Civil y Comercial, cuando clasifica las obligaciones, antes estaban obligaciones sujeto plural. Estaban las concurrentes, estaban las solidarias y estaban las simplemente mancomunadas. La otra, la concurrente, que la aplicaba a diario, no estaban en el Código, era un invento. Ahora están en el Código, ahora se incorporó esta tercera categoría. El Código, cuando habla de la clasificación de las obligaciones, dice las obligaciones, sujeto plural, pueden ser insolidum, simplemente mancomunadas, solidarias, simplemente mancomunadas, o concurrentes. O sea que ahora están reguladas. No solo que están reguladas, sino que dice, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre la concurrente, la solidaria y la simplemente mancomunada? Y ustedes miran, hay que ponerse a estudiar. No, porque ¿sabe qué pasa? Es lo mismo, es lo que ya estaba. Es lo que veníamos manejando todos los días. Lo que pasa es que antes decíamos, responden concurrentemente, porque como lo dijo Andorno, como lo dijo la Sala Tercera, como lo dijo... Ahora no, ahora responden concurrentemente porque lo dice el artículo tal del Código Civil y Comercial. ¿Cambió algo? No cambió nada. Ahora están reguladas. Es un cambio, porque ahora las tenemos en el Código. Pero antes no estaban en el Código, pero bueno, lo aplicábamos desde lo que sacábamos desde la doctrina y de la jurisprudencia. Y así hay muchas figuras que se han incorporado que en realidad lo que se ha hecho es darle naturaleza normativa de derecho positivo a instituciones que ya venimos manejando hacía tiempo. Obligaciones de medio y resultado. Volvemos al tema de la responsabilidad médica y responsabilidad de los abogados. No hay fallo de responsabilidad médica en el cual los tribunales nos digan el médico asume una obligación de medios, el ingeniero, el arquitecto asume una obligación de resultado. Y por lo tanto la responsabilidad en la obligación de resultado es objetiva y es... ¿Y esto dónde está? Doctrina y jurisprudencia. No existía esta clasificación en el Código. Ahora está. Ahora,
cuando habla de las obligaciones de hacer, dice que la prestación puede consistir en, y ahí están, obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Y después, cuando vamos a la parte de la responsabilidad civil, te dice, bueno, ¿qué pasa si la obligación es de medio? ¿Qué pasa si es de resultado? Y ustedes me dirán, todo esto, no, es lo mismo, es lo que ya estaba, es lo que veníamos aplicando hasta el 1 de agosto del año pasado. Solo que ahora está regulado en el Código Civil y Comercial. Pero no hubo cambios. Y así vamos a ver que salvo alguna que otra cuestión puntual, no ha habido grandes cambios. Lo cual obviamente nos facilita muchísimo la labor profesional. Yo les decía obligaciones concurrentes. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que el artículo 1113, Código Civil, la parte de la reforma, decía que el dueño o guardián de una cosa riesgosa o viciosa responden civilmente de manera objetiva y bueno. Y entonces ahí la doctrina estuvo durante muchísimos años discutiendo, y bueno, pero a ver cómo es, la responsabilidad del dueño desplaza la del guardián desplaza al dueño, responden solidaria, ¿cómo responden? Ahora el Código Civil y Comercial dice que el dueño y el guardián responden de manera concurrente. Responden concurrentemente. ¿Qué quiere decir? Que la responsabilidad es concurrente. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos al capítulo de las obligaciones, donde regula las obligaciones concurrentes, y ahí vemos cuáles son. Son casi iguales a las solidarias, pero fíjense que no digo son iguales, son casi iguales. El efecto principal es el mismo, o sea, a cualquiera de los codeudores yo le puedo reclamar la totalidad. Las diferencias pasan, por ejemplo, qué ocurre con la prescripción, si la prescripción operada respecto de un codeudor puede ser invocada por el otro, pequeñas cuestiones de detalle. Pero bueno, veamos entonces cuáles han sido los grandes cambios, porque obviamente que si tenemos que hablar de la responsabilidad civil en el nuevo Código Civil y Comercial, tenemos que hacer un curso de todo un año, nada más que ahora en 1 hora y media tenemos que hacerlo así medio que a vuelo de pájaro. Bueno, ¿cuáles son las grandes diferencias? Tal vez la primera novedad, la primera gran novedad es que, de acuerdo a lo que venía reclamando la doctrina desde hacía tiempo, se elimina la diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual. Ya no hay más responsabilidad contractual, ¿se acuerdan? Regulado en los artículos 520, 21, 22, y la responsabilidad extracontractual, con aquella barrera del artículo 1107 que decía que si es contractual no puedes invocar la extracontractual y si es extracontractual. Ya no hay más, ahora es todo contractual. Perdón, ahora es solo responsabilidad civil. Solo responsabilidad civil. Y se borraron las famosas diferencias. Ahora la prescripción, que antes era 10 años y 2 años, ahora es 3 años para todo. Ya sea un incumplimiento contractual o un hecho ilícito, como puede ser un choque en la esquina, la prescripción son 3 años. Por supuesto que hay algunos plazos específicos de prescripción que están dando vuelta por ahí, ¿no? Pero el plazo genérico de prescripción, que antes era de 10 años, Código de Vélez, se redujo a 5. O sea, toda aquella acción que no tenga un plazo específico de prescripción, prescribe a los 5 años. Pero en materia de responsabilidad civil, cualquiera sea el origen del daño, el plazo de prescripción se unifica en 3 años. Yo siempre digo que acá teníamos que ir a la legislatura RIN, tocarle timbre al legislador de Santa Fe y decirle, señores, ya no hay más responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque acá seguimos teniendo tribunales que dicen que son competentes en materia de responsabilidad extracontractual y ya no hay más responsabilidad extracontractual. Ustedes dirán, bueno, pero viste que sigue estando. No, me parece que, porque esto podría dar lugar a una tremenda chicana, una demanda en tribunal extracontractual, y son responsables, pero son competentes en materia extracontractual. ¿Y eso qué es? No, porque el Código de Vélez no está más. No hay más responsabilidad extracontractual, ni contractual. Creo que cuanto menos algún toquecito a la ley orgánica habría que hacerle, ¿no? Para ser prolijo, nada más que... Porque hasta ahora nos seguimos manejando, che, ¿qué pasó? No un choque, nada, anda al colegiado. ¿Pero por qué? Y porque antes íbamos al colegiado, pero pará, se modificó esto. Algún toquecito, tal vez, alguna corrección. A lo mejor yo soy muy purista, pero me parece que algún toquecito en lo que es los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual, tal vez habría que hacerle. Bueno, primera gran diferencia, se unifica la responsabilidad contractual y la extracontractual. Aunque algunas diferencias quedan. Una acá en Rosario, vamos a los distritos o vamos al colegiado. O sea que alguna diferencia queda. Quedan algunas diferencias por ahí dando vuelta,
diferencias de matices. Por ejemplo, la responsabilidad civil por el hecho del tercero, que si se trata de responsabilidad de la vieja extracontractual, el tercero que ocasiona el daño tiene que ser dependiente del principal a quien le atribuimos responsabilidad. En cambio, si se trata de un supuesto de incumplimiento contractual o obligacional, el tercero compromete la responsabilidad del deudor principal aun cuando no fuere dependiente. Esto después lo vamos a ver. Sigamos con las diferencias. Otra gran diferencia, o mejor dicho, más que diferencia, una gran novedad. Esto sí es una gran novedad. En el anteproyecto originario se decía que la responsabilidad civil tenía 3 funciones. La función resarcitoria, que es la que estamos acostumbrados nosotros, la de todos los días, la que conocemos de cuando éramos chiquititos, el que rompe paga. Me rompiste el vidrio, cuesta 100 pesos, indemnizame, pagame el vidrio o poneme un vidrio nuevo. La función resarcitoria. Y aparecen 2 funciones nuevas. Una es la función punitiva. Vos ocasionaste un daño, pero ese daño que ocasionaste no es un daño, es un daño que obedece a una conducta desaprensiva, una conducta maliciosa, que merece un plus de castigo y por eso te aplico una sanción que va más allá de la indemnización. El daño punitivo, que lo tenemos, por ejemplo, en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, en el anteproyecto elaborado por Lorenzetti y compañía, Aida y Elena Hayton, se incorporaba la función punitiva, con carácter general, para cualquier daño ocasionado, aunque no haya relación de consumo. Cuando el anteproyecto va al Poder Ejecutivo, en el Ejecutivo lo eliminan la función punitiva. O sea que la función punitiva no está. La tenemos solamente en el artículo 52 bis para la relación de consumo, para el derecho del consumidor. Pero sí se incorpora una tercera función, resarcitoria, que está, punitiva que estaba y que no terminó no estando, y esta tercera función es la función preventiva. Función preventiva, que como su propio nombre lo indica, ¿cuál es? Prevenir. ¿Prevenir qué? Prevenir el daño. Es decir, anticiparse. La resarcitoria siempre llega tarde. La resarcitoria llega tarde. Vos sabés que ya está el daño, ya está, ya hay un daño. Bueno, ¿y qué hacemos? Y hay que indemnizarlo. Pero yo no quiero que ocurra este daño, quiero evitarlo. Ah, pero no podés hacer nada. ¿Cómo que no? Algo debo poder hacer. De hecho, los tribunales reaccionaron hace rato. Hay muchos fallos. Uno de ellos, Camacho Acosta. Todos conocen el fallo Camacho Acosta, sí. ¿Se acuerdan ese trabajador que pierde un brazo y que inicia un juicio por accidente de trabajo porque había perdido el brazo? En el juicio lo que buscaba era, estamos hablando de la ley anterior, o sea, cuando no la de riesgo de trabajo, no la 24.557. Cuando el trabajador lo único que podía hacer era reclamar una indemnización en moneda, en dinero, por el daño sufrido. Entonces Camacho Acosta inicia el juicio laboral, por el derecho común, ejercía la opción por el derecho civil, artículo 1113, vengo a reclamar una indemnización de X cantidad de dinero por daño patrimonial, incapacidad, daño moral, lo de siempre. Pero señor juez, ¿sabe una cosa? Mire, acá vengo con un informe médico. En este informe médico dice que yo necesito que me coloquen una prótesis ya. Porque si no me colocan la prótesis ya, el día de mañana, cuando el juicio salga sentencia, van a pasar 6, 7, 8 años, me paguen la indemnización, yo voy con la plata, voy a ir a comprar la prótesis, pero ya la prótesis no me la van a poder colocar, no va a tener el mismo efecto. ¿Por qué? No sé, pregúntenselo a los médicos. Parece ser que los nervios, que qué sé yo, que no es lo mismo si a vos la prótesis te la colocan enseguida, a que deje pasar el tiempo. Con lo cual, Camacho Acosta dice, yo ya sufrí un daño, yo ya he padecido un daño terrible a la integridad psicofísica, pero este daño se va a ir agravando si a mí no me colocan una prótesis. Con la prótesis por lo menos voy a lograr disminuir el daño. Por lo tanto, pido al tribunal que el tribunal ordene a los demandados que me provean la prótesis. Fíjense que esto no es una cautelar, las cautelares genéricas, no es que está diciendo, quiero que le embarguen la cuenta, no. Esta cautelar tiene una naturaleza muy particular. En definitiva, es un adelanto
un adelanto de la sentencia. Es una tutela anticipada. Así la llaman algunos. Esto llegó a la Corte y la Corte hizo lugar y dijo, señores, provéanle la prótesis. Ya, no vamos a esperar la sentencia. Se la tienen que proveer ya. Bueno, esto es la función preventiva. La función preventiva, incorporada ahora en el artículo 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial, lo que busca, en definitiva, es evitar el daño, evitar que el daño se agrave. Si el daño ya está. El daño ya está. Están contaminando el río. Ya está, el río ya está contaminado. Bueno, pero mete una acción preventiva para que no lo sigan contaminando. O sea, evitar el daño, evitar que se agrave el daño o evitar que el daño continúe. En definitiva es evitar la causación de un daño o su continuación o su agravamiento. Esta acción preventiva está regulada minuciosamente. Dice que procede siempre que haya una acción u omisión antijurídica que haga previsible la causación de un daño. No se requiere factor de atribución. Es un tema que nos llevaría mucho tiempo, porque sobre todo yo ahí tengo una posición muy personal, aunque en general he visto que la han venido siguiendo. El Código dice que procede contra toda acción u omisión que pueda ocasionar un daño, agravar un daño, etc. Pero que esa acción u omisión tiene que ser antijurídica. Entonces la pregunta que yo me hice cuando leía el artículo, digo, pero ¿esta antijuricidad es una antijuricidad formal o material? ¿Se acuerdan Binding que él hizo la distinción entre la antijuricidad formal y material? La antijuricidad formal se da cuando hay la violación estricta de una norma. Yo violo una norma, paso el semáforo en rojo, violé la norma que dice que está prohibido pasar en rojo. En la material, no hay una norma específica que yo he violado, pero he causado un daño, y en principio todo daño es antijurídico. Lo dijo la Corte, nemine ladere. Todo daño en principio es antijurídico, salvo que haya una causal de justificación. Para la responsabilidad civil, basta la antijuricidad material, es decir, el solo hecho de que se haya ocasionado un daño, aun cuando no haya habido la violación de una norma específica, si el daño no está justificado, esa antijuricidad da lugar a la indemnización. Por ejemplo, yo estoy acá y en mi casa revienta un caño de la cocina, inunda el departamento de abajo. ¿Se puede decir que hubo una violación de alguna norma? No hay ninguna norma que diga está prohibido tener caños que exploten. Ninguna norma. Pero le causó un daño al vecino. Ese daño que le he causado al vecino, si bien no hay antijuricidad formal, sí hay antijuricidad material, porque ese daño que sufrió el vecino no está justificado. Hay responsabilidad civil, hay deber de indemnizar, ya sea que haya antijuricidad formal o material. Ahora, la acción preventiva dice, procede la acción preventiva frente a toda acción u omisión antijurídica que haga previsible la causación de un daño. Entonces yo me pregunto, cuando habla de acción u omisión antijurídica, ¿de qué antijuricidad está hablando? Yo lo que digo es que tiene que estar presente la antijuricidad. ¿Podrá ser material? Sí, podrá ser material. Incluso yo escribí un artículo en la ley y después al tiempo lo corregí mi opinión. Yo decía que siempre tiene que haber una antijuricidad formal. No. Tiene que haber antijuridicidad, que es lo que pide el Código. Que si el daño ya se ha cometido, el daño ya está, el daño está ocasionado, ahí está la antijuridicidad material. Mira, acá está el daño. El daño no está justificado, hay antijuridicidad, procede la acción preventiva. Pero la acción preventiva procede también ante la amenaza de daño. Dijimos que la acción preventiva procede para evitar un daño. El daño todavía no se ocasionó. No hubo daño. Pero mirá, ponele la firma que acaba de haber un daño. Yo te apuesto día 1 que va a haber un daño. Sí, acaba de haber un daño. No hay duda que va a haber un daño. ¿Pero ya hubo daño? No. Pero va a haber. ¿Hay antijuridicidad?
No, no hay antijuridicidad. Ahora, sí, pero va a haber un daño. ¿El daño va a ser antijurídico? Sí, pero todavía no hubo daño. ¿Procede la acción preventiva? A mi criterio, procedería si hay antijuridicidad formal. Si esa conducta que puede llegar a ocasionar un daño es formalmente antijurídica, está violando una norma. Vamos a verlo con un ejemplo. Un automóvil en circulación, ¿hace previsible que va a ocurrir un daño? O sea, los automóviles en circulación, ¿hacen previsible que va a ocurrir un daño? Sí. La estadística indica que no hay cosa más riesgosa que un automóvil en circulación. Señor juez, hay una acción, la gente anda en auto por la calle, hay una acción que hace previsible que ocurra un daño. Acción preventiva, prohíba la circulación de automotores. No, pero vos estás loco, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? El manejar, el andar con un automóvil por la calle, ¿es antijurídico? No. El circular con automotor en sí mismo no es antijurídico, no hay una prohibición, al contrario. Distinto sería que yo diga, señor juez, estos automóviles que no tienen freno, que no tienen luz, que no cumplen con la norma de tránsito, con la ley de tránsito, pueden ocasionar un daño. Y acá la antijuridicidad es formal. ¿Por qué? Porque se está violando una norma específica, la ley de tránsito. Materia de accidente de trabajo. ¿Es previsible que en un edificio de 50 pisos alguno de los trabajadores sufra un daño? Y sí, es previsible. ¿Qué hago? ¿Paro todas las obras? No, porque construir edificios no es antijurídico, ahí no iría la acción preventiva. No, pero mirá, el edificio que están construyendo acá a la esquina, violan las normas de higiene y seguridad, andan sin casco, no tienen el arnés de seguridad, ahí sí se está violando la norma, ahí la antijuridicidad es formal, ahí procede la acción preventiva, aun cuando no haya habido un daño. No sé si fui claro con esto. Si el daño ya está, ya se ocasionó, la acción preventiva va. Si el daño no se ocasionó, la conducta que yo quiero frenar, esa conducta tiene que ser formalmente antijurídica, reprobada por el derecho. ¿Quién puede iniciar la acción preventiva? Cualquiera, dice, todo aquel que tenga un interés, o sea, cualquiera, una legitimación activa amplísima, la que se amplía aún más si tenemos en cuenta la jurisprudencia de la Corte, en la causa Alavi, todos ustedes recuerdan la causa Alavi, que luego fue ratificada en PADEC contra Swiss Medical y tantos otros fallos más de la Corte, que hace lugar a las acciones colectivas, otorga legitimación para iniciar una acción colectiva, no solo en la defensa de intereses difusos, supraindividuales, sino también en la defensa de intereses individuales, derechos subjetivos divisibles, individuales, en la medida en que sean homogéneos, que no se justifique una acción individual, etc. Los requisitos que la Corte pone en Alavi. Los requisitos que la Corte pone en Alavi. Esto tal vez sea una de las novedades más importantes, la acción preventiva. Curiosamente no he visto todavía cuál es la vía procesal para la acción preventiva, cualquiera. Yo puedo iniciar un juicio ordinario contra las empresas que están contaminando el río. Juicio ordinario. Señor juez, vengo a iniciar una acción preventiva a los efectos de que dejen de contaminar. También lo puedo hacer como un amparo, también lo podría hacer como ley 10.000, también lo podría hacer bajo estas figuras modernas que hay hoy en día, que la tutela anticipada, la tutela civil inhibitoria, la medida autosatisfactiva, etc. O sea, es más, yo podría iniciar el proceso ordinario y dentro del proceso ordinario pedir la cautelar preventiva. Es más, podría iniciar un proceso ordinario de indemnización. Señor juez, mire, yo vivo acá frente al Parque Independencia, el Parque Independencia lo han contaminado todo, un desastre, yo sufrí un daño como vecino y vengo a reclamar una indemnización. Pero además quiero que cesen con esta contaminación que están haciendo y pido una cautelar para que ordene el cese de esta conducta antijurídica que está generando un daño. Así que la vía procesal no hay una, sino que cualquiera puede funcionar. Bueno, ¿qué otras diferencias tenemos o novedades? Más que diferencias, porque, como yo les decía, muchas cuestiones que ahora las tenemos en el Código Civil y Comercial, porque han sido reguladas, no hay una diferencia, sino que lo que ha hecho el Código es regular lo que ya teníamos antes. A veces bien, a veces mal. Por ejemplo, en materia de antijuridicidad, que es uno de los primeros presupuestos de la responsabilidad civil, para que haya responsabilidad civil, para que haya deber de indemnizar, tiene que haber daño,
tiene que haber antijuridicidad, formal o material, tiene que haber relación de causalidad, ¿no es cierto?, entre la conducta y el daño, y tiene que haber un factor de atribución, que puede ser subjetivo, culpa o dolo, u objetivo, riesgo creado, la equidad, la garantía. Respecto de la antijuridicidad, ahora el código nos dice que se sigue el principio de la antijuridicidad material, o sea, basta la causación de un daño, basta la mera causación de un daño para que estemos frente al primer presupuesto de la responsabilidad, que es la antijuridicidad. Y solamente desaparece la antijuridicidad cuando hay una causal de justificación. Las causales de justificación, ¿qué son? Son hechos, circunstancias, que borran la antijuridicidad de un acto. Un acto que en principio es antijurídico, deja de ser antijurídico porque hay una causal de justificación. Si yo agarro un cuchillo y le hago un tajo a una persona, ¿es antijurídico? Sí, es antijurídico, le causé un daño. Si es el cirujano el que me hace el tajo a mí, ¿me causó un daño? Sí, yo lo podría demandar. Me causó un daño, hubo dolo, hubo intención. Sí, pero ahí la conducta está justificada por el estado de necesidad. Te causó un mal menor para evitar un mal mayor. Si no te operaba, no te hacía el tajito, no te sacaba el apéndice, igual a los 3 días te moría de una infección y bueno, te salvó la vida. Las causales de justificación siguen estando en el Código Penal. Los civilistas, cuando estudiábamos esto, decíamos causales de justificación, tenemos que ir a los penalistas, vamos a leerlo a los penalistas. Porque estaban en el artículo, siguen estando en el artículo 34 del Código Penal. Acá veo algunos amigos que están en el área penal, pido disculpas, si me quieren corregir, me corrigen. Las causales de justificación estaban en el Código Penal. Legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora las regula el Código Civil y Comercial. Ahora el Código Civil y Comercial, todavía no he memorizado los artículos. Ya me sabía de memoria todos los artículos del Código de Vélez y ahora tengo que aprender todo de nuevo. Pero es el 1718, artículo 1718, dice que habla de la legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio regular de un derecho. Está justificado, lo que ya sabemos, ¿no? El problema, ¿saben dónde está? Que había una figura, o dos figuras, que no estaban reguladas ni en el Código Penal ni en el Código Civil. Motivo por el cual la doctrina y la jurisprudencia discutía, funciona como causal de justificación. Algunos decían que sí, otros decían que no. En un momento todos terminaron diciendo no puede ser invocada como causal de justificación, salvo tal supuesto. La asunción de riesgos y el consentimiento del damnificado. No estaba regulado. Al no estar regulado, permitía que los tribunales digan cualquier cosa. No cualquier cosa en el sentido de que digan algo que está mal, sino que estaba tan bien que digan que sí como que digan que no, si daban sus fundamentos. Pero respecto de la asunción de riesgos, la doctrina y la jurisprudencia terminó diciendo no se puede invocar como causal de justificación. Típico ejemplo de asunción de riesgos, el transporte benévolo. ¿De acuerdo? Hubo muchos casos en los cuales una persona estaba haciendo dedo en la ruta para que la levanten, lo lleven, paraba el auto, subía, el auto después tenía un accidente, la persona sufrió un daño. El pasajero transportado, transporte benévolo, reclamaba una indemnización. Algunos autores decían, no, mirá, desde el momento que vos estás haciendo dedo en la ruta y te subís a un auto que no sabés ni quién lo maneja, vos estás asumiendo el riesgo por los daños que podés sufrir. Y por lo tanto, no va a haber responsabilidad. Esto se dijo, no, esto es descabellado, yo no estoy asumiendo un riesgo. Dice, usted si va a los jueguitos del Parque Independencia y sube al camión, al cosito ese que da vuelta, usted asume un riesgo. Por lo tanto, si se desprende la... No, pará, ¿cómo que asume un riesgo? No me podés venir a invocar que estas pobrecitas chicas que hace 2 o 3 años atrás murieron, habían asumido el riesgo de subirse a una rueda. No funciona. Y esa es la solución que adopta el Código en el artículo 1719. Y lo mismo se decía respecto del consentimiento del damnificado. El damnificado dio el consentimiento. Fíjense, asunción del riesgo. La exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad.
Estamos de acuerdo, la solución es buena para la inmensa generalidad de los casos que nos presenta la realidad. Pero hay un supuesto, hay un caso, que no es poca cosa, en el cual los tribunales echaban mano a la figura de la asunción de riesgos y del consentimiento del damnificado para eximir de responsabilidad, la práctica deportiva. En la práctica deportiva, partido de rugby, ha habido muchos casos de responsabilidad civil, partido de rugby, está dentro de las reglas del juego, que cuando el jugador viene corriendo, el otro se le puede tirar, le hace un tackle, lo tira al piso, y es muy factible que cuando el tipo cae al piso se pueda quebrar la mano, se pueda abrir la cabeza, o en el scrum, un roce, chocan, en el fútbol mismo, viene el jugador, a lo mejor una jugada fuerte le quiebra la pierna, incluso hasta puede haber habido una infracción al reglamento, puede haber habido un foul. En el hockey, una jugadora le pega la pelota se eleva, le pega en la cabeza a una chica, a un jugador, le causa un daño, hay una falta, porque hay una infracción al reglamento, vos no podés elevar la pelota en el hockey cuando tenés a algún jugador adelante, lo podés hacer sin una situación de riesgo. Pero son faltas propias del deporte, del juego. Entonces la jurisprudencia y la doctrina decía que todo aquel que realice una práctica deportiva asume los riesgos propios de ese deporte, aun cuando esos riesgos o esos daños tengan origen en alguna falta. Porque él está dando el consentimiento, el jugador de rugby asume el riesgo de que le hagan un tackle y da el consentimiento para que le hagan un tackle. Por lo tanto, si le hacen un tackle y lo voltean y se lastima, no hay antijuridicidad, porque el consentimiento y la asunción del riesgo funcionan como eximente de responsabilidad. Motivo por el cual todo el mundo practica deporte tranquilo, porque sabe que si ocasiona un daño en la práctica deportiva no va a tener que indemnizar a nadie. Solamente, decían los tribunales, va a haber responsabilidad cuando esa infracción sea una infracción injustificable. Está el famoso caso de Caporalián, no me acuerdo cómo se llamaba, en donde el jugador está parado así y viene uno de atrás con la pierna levantada a 1,5 metros y vos ves que le apunta y le pega y le fractura la pierna a 1000 pedazos, en donde uno dice, no, pará, una cosa es un choque, una cosa es un full, otra cosa es ir a quebrarle la pierna. Ese tipo de conductas rayanas en la culpa grave en el dolo eran las que generaban responsabilidad. Pero ¿qué ocurre ahora? El artículo que habla de asunción de riesgo dice la exposición voluntaria por parte de la víctima en una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad. O sea que, supóngase, el jugador de hockey que sufre, le pegan con un palo en la cabeza, sin querer, el jugador levanta el palo, le pega, le abre la cabeza, dice, te demando a vos, al otro jugador, y por supuesto voy a demandar al club también. Y demando al club para el cual vos jugás. Y eventualmente hasta puedo demandar a la Asociación Rosarina de Hockey, porque me causaste un daño. Ella me va a venir a decir, no, pero mirá, hay una asunción de riesgos. Vos asumiste el riesgo. Yo le decía, no, mira, eso era antes con el código de Vélez. Con el código la asunción de riesgo, en ningún caso puede ser invocada como causal de justificación. Entonces me va a decir, bueno, pero vos diste el consentimiento, que era el otro argumento que utilizaban los tribunales. Tampoco, porque fíjense lo que dice. Sin perjuicio de disposiciones especiales, se refiere al consentimiento informado para prácticas médicas, ¿no es cierto?, que tiene una regulación específica en la Ley de Derecho del Paciente. Dice, sin perjuicio de disposiciones especiales, el consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida que no constituye una cláusula abusiva, libera responsabilidad. Usted me va a decir, bueno, pero libera responsabilidad. Libera de responsabilidad por daños derivados de lesión de bienes disponibles. O sea, si vos me agarraste de la camiseta y me rompiste la camiseta, yo puedo invocar el consentimiento. Pero si vos me quebraste la pierna, no, porque la integridad psicofísica no es un bien disponible, es un bien indisponible. O sea que si ahora en la práctica deportiva vos te causan un daño, si vos aplicás la letra fría de la ley del Código Civil y Comercial, el que causó el daño va a tener que indemnizar.
aun cuando el daño provenga de una jugada propia del deporte. Yo critiqué esto, escribí en algún artículo, y un gran amigo mío que participó en la redacción del Código Civil y Comercial y participó en la redacción de todo artículo, me llamó indignado. Che, ¿cómo estás criticando? Porque hoy no se puede criticar. ¿Cómo criticaste? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sé yo? Bueno, pero en esos casos los jueces lo que tienen que hacer es no aplicar el código. Entonces yo le dije, pero pará, ¿vos me estás diciendo que el código que ustedes elaboraron no lo va a aplicar porque está equivocado? Sí, en eso no hubiera sido más fácil hacer un código que esté bien, habernos tomado unos meses más y haber hecho un código, haber agregado, por ejemplo, ahí un parrafito, un renglón, no sé, que diga que en la práctica deportiva, no sé, porque yo no soy legislador. Y dice, bueno, pero vos sos muy puntilloso. Esa fue la respuesta. Un gran amigo, con lo cual. Después, el código lo que hace es, bueno, sigamos con las novedades, menciona las causales de justificación. Como yo les decía, el tema de las obligaciones de medios y resultados lo veníamos aplicando, estaba ahí los tribunales, todo, pero no estaba en el código. Algunos autores incluso llegaron a decir, autores como Belucio, que esta clasificación era una clasificación ajena a nuestro sistema jurídico porque no estaba en el Código Civil. Bueno, ahora está. Ahora el Código Civil y Comercial nos dice que las obligaciones de hacer pueden ser de medios o de resultado. Incorpora una tercera categoría de resultado agravado, pero que en realidad no tiene ninguna trascendencia práctica. Las obligaciones pueden ser de medios o de resultado. Ustedes saben cuándo una obligación es de medio y de resultado. En la de medio el deudor no puede garantizar el resultado final esperado por el acreedor. No le puede garantizar, mira, yo te garantizo que gano el juicio. Yo te garantizo que te voy a curar la enfermedad que tenés. Los médicos, abogados, asumen obligaciones de medios. El contador dice, mira, yo te voy a tratar de hacer un balance, ¿viste? Pero no sé, ¿viste los números como son? Que por ahí no me da. Cuando hagamos la suma del debe y el haber no me va a coincidir con la partida de qué sé yo. No, pará. Vos sos contador. Vos me tenés que hacer un balance y el balance tiene que, los numeritos tienen que ser perfectos. Y si te falta un 1, te sobra un 1, vas a tener que quedarte despierto toda la noche a encontrar dónde está la falla, pues te tiene que dar, vos me tenés que garantizar un resultado. Se cae el puente. Y el ingeniero arquitecto, y mirá, nosotros hicimos todo lo posible para que el puente aguante, pero bueno, ¿viste cómo es? El puente se cayó. No basta con todo lo posible. Vos me tenías que garantizar que el puente no se iba a caer. Obligación de resultado. ¿Y cuál es la diferencia? Que en las obligaciones de medios, para que haya responsabilidad del deudor, tiene que haber culpa. No hay responsabilidad en una obligación de medios si no hay culpa del deudor. En cambio, en una obligación de resultado va a haber responsabilidad aun cuando no haya culpa. Estamos frente a un supuesto de responsabilidad objetiva. Una responsabilidad sin culpa es objetiva. En la obligación de medios, ¿quién tiene que probar la culpa? La regla general, y esto lo dice el artículo 1734, dice, la carga de la prueba de los factores de atribución corresponde a quien lo alega. O sea que la culpa la tiene que probar quien la alega. ¿Quién es? La víctima, el acreedor. Él tiene que probar. Mire, el médico me ha ocasionado un daño, pero como yo sé que es una obligación de medios, tengo que probar la culpa del médico. Sin culpa, el médico no responde. Y yo tengo que probar la culpa. Pero hay un artículo, el 1735, dice, no obstante que la regla que el factor de atribución debe ser probado por quien lo invoca, los jueces, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, podrán aplicar lo que nosotros conocemos, teoría de la carga probatoria dinámica, que nació acá a 20 metros. Porque las cargas probatorias dinámicas nacieron acá, con Chapín y Peirano cuando tienen su despacho acá en la esquina. Y ahora las cargas probatorias dinámicas están incorporadas en el artículo 1735 como una facultad judicial que dice, no obstante el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. O sea que, obligación de medios, no hay responsabilidad sin culpa. La culpa la tiene que probar la víctima. El juez, en determinados supuestos, puede poner la carga de la prueba de la culpa en cabeza de aquel que se encuentra en mejores condiciones. Teoría de las cargas probatorias dinámicas.
Si la obligación es de resultado, no me importa si hubo culpa o no hubo culpa, es una cuestión que queda fuera de lado, queda fuera de cuestión. La responsabilidad es objetiva y por lo tanto el deudor va a responder y solo se va a eximir de responsabilidad si prueba la ruptura de la relación causal. Es decir, no le basta al deudor de una obligación de resultado probar su no culpa. Tiene que probar algo más, un plus. Va a tener que probar el caso fortuito, fuerza mayor, o va a tener que comprobar el hecho de la propia víctima o el hecho de un tercero por quien no debe responder. Yo vengo circulando lo más bien y la víctima se me tiró abajo la rueda con un cartel que decía señor juez, se quiso suicidar. Si bien la responsabilidad es objetiva, en realidad el daño tiene su origen en un hecho de la propia víctima, que en la medida que reúna los requisitos del caso fortuito o fuerza mayor, imprevisto o inevitable, exime de responsabilidad, aún en la responsabilidad objetiva. Bien, ¿qué otras novedades? Equipara el dolo al dolo eventual. En el Código Civil, los factores de atribución eran el dolo y la culpa. El dolo y la culpa. Y el dolo eventual, el cual los penalistas están muy acostumbrados, y para el derecho penal, el dolo eventual es dolo. En cambio, en el Código Civil, el dolo eventual era culpa. Culpa grave, pero culpa. Ahora, en el nuevo código, el dolo eventual está equiparado al dolo. Pero yo a veces veo, ¿no es cierto?, que declaraciones periodísticas, un accidente, y entonces enseguida salen los familiares y los abogados. Acá hubo dolo eventual, hubo dolo. Pará, que si hubo dolo la compañía de seguro se lava las manos. Ojo con el dolo. Sí, está bien, va a ir preso. El preso no va a ir, haya dolo, no haya dolo. Preso no va nadie. Lo agarraron, lo encontraron 8 millones de dólares cavando y no estaba preso. Lo agarraron porque tenía un arma, pero no porque esté escondiendo 8 millones de pesos. Nadie va a entrar acá. Bueno, pero si vos decís que hubo dolo, es muy factible que la compañía de seguro diga, nosotros el dolo no lo cubrimos, o sea que no me venga con esto el dolo. Cuidado con lo del dolo eventual, que ahora es dolo. Venía corriendo picadas, dolo eventual. Guarda que la compañía de seguro te va a decir, no respondo. ¿Y a quién le vas a ir a reclamar después la indemnización? Porque ahora, repito, el dolo eventual es dolo. Antes el dolo eventual era culpa. Podría ser culpa grave, pero vieron que en materia de seguro el tema de la culpa grave dio lugar a tanta bibliografía. Pero el dolo es dolo. Y el dolo eventual en el nuevo código es dolo. En materia de daño moral hubo una novedad importante, que es la ampliación de la legitimación. Todos sabemos que después de la reforma del año 1968, la 17711, que se incorpora con carácter amplio la indemnización del daño moral, había ciertas restricciones en cuanto a la legitimación. El daño moral solo puede ser reclamado por el damnificado directo. ¿Quién es el damnificado directo? El damnificado directo es el que sufre el daño en su propia persona o en sus propios bienes. Si yo sufro un accidente grave, yo estoy seguro, no sé, estoy seguro, sí, no, seguro que mis hijas van a estar muy tristes, apenadas, mi mujer a lo mejor no tanto, qué sé yo, supongo que también, empecemos en la buena fe. Pero no pueden reclamar daño moral, por más que me vean a mí internado, todo enyesado. ¿Por qué? Porque el único damnificado directo soy yo. Soy yo el que sufrí el daño en mi propia persona y en mis bienes. Por lo tanto, soy yo el único que puedo reclamar indemnización por daño moral. Y solo en caso de fallecimiento, solo en el caso de que el damnificado directo muere, podían reclamar indemnización cónyuge, los ascendientes y los descendientes. El hermano, por ejemplo, no podía reclamar indemnización por daño moral.
Concubino tampoco, más allá que algún tribunal, excepcionalmente, pero no, porque no es cónyuge. El tío tampoco. Ahora se modificó y dice que en caso de daño moral, el único que puede reclamar indemnización es el damnificado directo. Hasta ahí sigue igual. Hasta ahí sigue igual. Solo puede reclamar indemnización el damnificado directo. Pero, si hubiera fallecido el damnificado directo, podrán reclamar indemnización los ascendientes, los descendientes y el cónyuge. O sea que hasta ahí estamos igual. Pero dice, también podrá reclamar. Dice, quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. O sea, en el Código de Vélez, o en el Código de Vélez reformado, en caso de fallecimiento podía reclamar cónyuge, ascendientes y descendientes. Ahora puede reclamar aquel que convivía con la víctima y recibía trato familiar directo. Esto está pensado en quién, en la pareja. Pero no solo va a la pareja. Yo vivo con mi hermano. Convivo con mi hermano, que no es ascendiente, descendiente ni cónyuge, y le doy trato familiar. De hecho, el trato familiar surge in re ipsa con la partida con la libreta de familia. Es mi hermano. ¿Cómo que no le voy a dar trato familiar? Y convivía con él. Con el tío. ¿Qué pasa con los chicos que vienen a estudiar acá a la facultad? Que alquilan entre 2 o 3 un departamento, conviven. Ahora, ¿recibe trato familiar directo? No, son 2 amigotes, ¿viste? Que están juntos, estudian juntos. Y bueno, pero, ¿viste? No sé, porque vamos a ver qué dicen los tribunales, qué sé yo. Y esta legitimación ampliada de convivir y recibir trato familiar directo, en donde ya metimos no solo al cónyuge, sino también a la pareja heterosexual, pareja homosexual, obviamente no vamos a hacer ningún tipo de distingo, al tío, al hermano, al primo. Esta legitimación ampliada no solo se va a dar para el caso de muerte del damnificado directo, sino que también se va a dar para el caso de graves discapacidades, para graves incapacidades. Obviamente que el legislador está pensando, por ejemplo, para lo que es la muerte cerebral, cuadriplégicos, un accidente de tránsito, la persona queda en silla de ruedas, y esto genera un trastorno en el ambiente familiar porque hay que modificar la casa, hay que modificar los baños, no se puede vivir en un lugar donde haya escalera, etc. O un paciente con muerte cerebral que necesita atención las 24 horas, enfermeros dentro de la casa, una atención permanente, la familia no puede salir de vacaciones, no puede nada. O sea, en ese caso, no solo tiene legitimación el damnificado directo, sino que también tiene legitimación ascendiente, descendiente, cónyuge o quien conviva con él recibiendo trato familiar. Yo ya me veo que va a venir alguna demanda en la cual el damnificado directo convivía con 10 primos, 15 tíos, 40 abuelos, porque viste que los abusos por ahí siempre ven. Pero bueno, ahí los jueces tendrán que analizar bien. A ver, pará. Probame cómo convivía. No, tengo 2 testigos que... No. A ver, ¿cómo era que convivía? A ver, el domicilio, el DNI. Habrá que ver que realmente surja acreditada la convivencia y el trato familiar. Otro tema interesante también, que tiene que ver con el daño a la persona, es la cuantificación de la indemnización, uno de los temas más delicados, que es la cuantificación de los daños personales, porque si son daños materiales, mira, me chocaron en el auto, ¿cuánto cuesta? En el taller, pregunta cuánto cuesta un espejito, el espejito cuesta 500 pesos, la mano de obra 100, 600 pesos, punto. ¿Qué pasa? No, chocó, le quebraron las 2 piernas y perdió el brazo, ¿cuánto cuesta? Mira, no hay una revista auto donde vos podás saber cuánto cuesta un brazo, ¿cuánto vale? Y qué sé yo, para el colegiado 6 vale 100, para el colegiado 1 vale 50, para los tribunales de Córdoba vale 5.000, no sé, es una timba. Es una timba, ¿no? Más allá de ciertos parámetros. En Córdoba no, en Córdoba tienen un fallo del Superior Tribunal
ya de muchos años atrás, que es, se dictó la sentencia en la causa Marshall, fácil de acordarse porque el Marshall que vimos en las películas cuando éramos chicos de los Cowboys, Marshall, que es un fallo de la Corte Suprema de Córdoba que fue obligatorio para todos los tribunales, que dice que para calcular la indemnización por daño a las personas por incapacidad psicofísica hay que tomar un valor que es multiplicado, dividido por la cantidad de años, por lo que ganaba, esas fórmulas que más o menos conocemos, tipo voto, también. Y el Código Civil y Comercial incorpora un artículo en virtud del cual a partir de ahora los daños psicofísicos, o sea, daños por incapacidad física total o parcial, se van a tener que calcular en base a una fórmula, por lo cual tendremos que recurrir a un perito contador. Esto está concretamente en el artículo 1746. En caso de lesión, incapacidad permanente, física, psíquica, total, parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la actitud del damnificado para realizar actividades productivas económicamente y que se agota el término del plazo. Una fórmula matemática financiera para calcular la indemnización. O sea que ahora ya los tribunales no pueden decir más. Y por daño material, por incapacidad física le doy tanto. Porque más o menos... No, más o menos no. Aplicame la fórmula. Algunos jueces dicen que en realidad no está hablando de una fórmula, sino que está hablando de una pauta que deberá tener en cuenta el tribunal. Para mí está hablando de fórmula, o sea, está dando pautas muy precisas de cómo se debe determinar la incapacidad. Veremos cómo funciona esto, qué ocurre. Otra norma interesante, el curso de los intereses. Este es un artículo, esta es una norma por la cual yo venía bregando hace tiempo. Los que me conocen saben que yo siempre estoy del lado de los malos, siempre estoy por la demandada, ¿no? Compañías de seguros, prepagas, ART, etc. Y algo que siempre venía invocando es que el señor juez, en la sentencia, cuando usted me condena a pagar determinados rubros, no me diga que los intereses comienzan a correr de la fecha del hecho ilícito. Porque el choque a lo mejor fue hace 5 años atrás. Pero el daño por compra de medicamentos fue la semana pasada. Entonces, el gasto de medicamentos, lo que sea, le tuvieron que hacer una reintervención quirúrgica 3 años después del accidente que costó X dinero. Y gastó 10.000 pesos. Los intereses, esos 10.000 pesos, no me lo van a correr del día del hecho ilícito. Si el gasto se produjo 3 años después. En general, los jueces no me llevan el apuro. Los intereses comienzan a correr de la fecha del hecho ilícito, de la fecha de la demanda, sin distinción. Ahora, el artículo 1748 expresamente dice: el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio. O sea que si hay alguno que le toca también estar por la demandada, como a mí, cuando contesta la demanda, dice: señor juez, rechace, tú no hay responsabilidad. Pero para el hipotético, improbable y absurdo supuesto de que haga lugar a la demanda, cada rubro, los intereses deberán correr desde que ha ocurrido. Y vamos a encontrarnos con que a lo mejor, en un caso la tasa de interés comienza a correr de hace 4 años atrás y en el otro rubro la tasa de interés comienza a correr a partir de hoy, o de la semana pasada, y en materia de intereses sabemos que hoy en día la cuenta intereses en cualquier juicio es enorme. O sea que los intereses es materia de discusión. Después, contempla expresamente la responsabilidad por el hecho del tercero en materia contractual. La responsabilidad indirecta o refleja es cuando alguien es llamado a responder civilmente por el daño ocasionado por un tercero. Los padres responden por los hechos de los hijos, los establecimientos educacionales responden por los daños que cometan los alumnos. Pero hay una norma genérica que dice que el principal responde por los daños que ocasionen los dependientes. Artículo 1113, primer párrafo del código anterior. Y entonces, en base a eso, si un policía tira un tiro y lastima a alguien, responde la provincia, aparte del policía, ¿no? Si el chofer de colectivo atropella a alguien, responde el dueño de la empresa de transporte.
Y así, ¿no es cierto?, innumerables casos en los cuales el principal es llamado a responder por el daño que ocasiona su dependiente. Pero este artículo 1113 se aplicaba en materia extracontractual. Y no había una norma similar en materia contractual. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la responsabilidad médica, si el médico ocasionaba un daño, se decía el médico pertenece al staff del sanatorio La Divina Salud. Y por lo tanto, como es un dependiente de La Divina Salud, el principal, sanatorio La Divina Salud, Sociedad Anónima, responde indirectamente en los términos del primer párrafo del artículo 1113 del Código Civil, responden todos. Pero en materia contractual no había una norma. Entonces, ¿qué hacía la doctrina? Y echaba mano a cuanta figura que había dando vuelta. ¿Por qué? Cuando el paciente reclama contra el médico, hace responsable al sanatorio. Y porque el artículo 1113 no se puede aplicar en materia contractual. Bueno, porque en realidad, en base al artículo 1198 del Código Civil, los contratos deben celebrarse, ejecutarse, interpretarse de buena fe, y la buena fe impone obligaciones accesorias. Entre estas obligaciones accesorias está la obligación tácita de seguridad, o sea que el sanatorio asume una obligación, el sanatorio, la confitería bailable, la empresa de transporte, asume una obligación tácita de seguridad en virtud de la cual le garantiza a la otra parte que no va a sufrir ningún daño como consecuencia. Se echaba mano a la figura de la obligación de seguridad, o se echaba mano a la figura de la estructura del vínculo obligatorio, o a la figura de la estipulación en favor de terceros. Así que la doctrina y la jurisprudencia tenía que hacer malabarismo para justificar la responsabilidad por el hecho del tercero en materia contractual. Ahora está expresamente contemplado, tanto en la parte de las obligaciones como en la parte de la responsabilidad, en donde sienta el principio que el deudor, o sea, el principal responde por el hecho del dependiente, como era antes. Pero si el daño proviene del incumplimiento de una obligación, de un contrato, en donde hay un deudor predeterminado, ese deudor va a responder por el hecho del tercero como si el daño lo hubiera ejecutado a título personal. Y no requiere que sea dependiente. No requiere que sea dependiente. Vamos a verlo con un ejemplo. Responsabilidad extracontractual. Si yo quiero que un principal sea responsable por el daño ocasionado por un fulano, yo tengo que probar que ese fulano era dependiente del principal. Dependencia en sentido amplio, no es necesario una relación laboral. Que haya habido un poder de control, ¿no? de dar órdenes, de controlar, etc. En cambio, en materia contractual, no es necesario que haya relación de dependencia. Cualquier tercero que el deudor introduce en el cumplimiento de la obligación, responsabiliza al principal o al deudor principal. Hoy yo compré una máquina de hacer sopa, anduvo fantástica, extraordinaria, de golpe dejó de andar el molinillo, garantía, voy al negocio donde yo la compré, tomá, arreglámela porque vos me diste garantía. No, mirá, la garantía tenés que llevarla que te la arreglen en calle España al 400. Yo la máquina la compré, ponerle en Falabella Sociedad Anónima. Voy a España al 400 y dice Service Sociedad Anónima. Ustedes son de Falabella o de quien sea. No tenemos nada que ver, somos una sociedad anónima, que lo que pasa es que hacemos el service. Ellos me rompen la máquina, me causan un daño, lo que sea. Los voy a demandar y me doy cuenta que son insolventes, no tienen nada, el local es alquilado, no existen. Quiero ir contra la empresa, contra el que me la vendió, que es una cadena que está en todo el país. A ellos les voy a poder cobrar la indemnización. ¿Es dependiente el service? No es dependiente. Son dos personas jurídicas total y absolutamente ajenas. Pero ese service fue introducido por el deudor principal, por la cadena de electrodomésticos. Era ella la que estaba obligada a darme la garantía. Pero no, recurrió a un tercero, introdujo un tercero para cumplir la obligación. El hecho de aquel tercero compromete la responsabilidad del deudor principal como si hubiera sido el propio deudor principal el que hubiera ocasionado el daño, aun cuando no haya relación de dependencia. Entonces, ahí vemos que esta es una de las diferencias que quedan entre la vieja responsabilidad contractual obligacional y la extracontractual. En materia extracontractual, para que haya responsabilidad por el hecho del tercero, tiene que haber
relación de dependencia entre el principal y el autor del daño. En materia contractual no es necesaria la relación de dependencia. Cualquier tercero que el deudor principal introduce para el cumplimiento de la obligación lo compromete a título personal. Como otra novedad importante, no sé cómo estamos con la hora, a ver. Tenemos un ratito. Que tiene que ver con lo que es, como le digo yo a los chicos en la facultad, esto es el todo, ¿no? Si bien la responsabilidad civil es un conjunto enorme, hay un subconjunto que es el mayor, que es el que tiene que ver con la responsabilidad objetiva, el daño ocasionado por el riesgo o vicio de las cosas. Yo les pregunto a ustedes, en su ejercicio profesional, ¿cuántos casos de responsabilidad subjetiva han tenido? ¿Que han tenido que probar la culpa? Algún caso de responsabilidad médica, tal vez, pero todos los demás, se cayó un ascensor, se cayeron los jueguitos del parque, explotó el gas, chocaron los colectivos, chocó el auto, la persona disparó un arma, son todos supuestos de responsabilidad objetiva, la inmensa mayoría. Bajemos al colegiado, a cualquiera de los tres colegiados, golpeamos. Che, ¿cuántos casos tenía acá de responsabilidad subjetiva? No, ninguno. Y de responsabilidad objetiva por el riesgo vicio de la cosa, todos. O sea que es la madre de todas las batallas. Que esta responsabilidad objetiva se había incorporado en el Código de Vélez con la reforma de 1968 de la Ley 17.711, artículo 1113, que contemplaba dos supuestos. En realidad uno subjetivo y el otro objetivo. ¿Se acuerdan que decía? El daño ocasionado con la cosa, o sea, el dueño o guardián que causa un daño con una cosa, es responsable salvo que pruebe que no hubo culpa de su parte. Con lo cual era una responsabilidad subjetiva. ¿Por qué? Porque si él probaba que no había habido culpa, no respondía. Por lo tanto, para responder tenía que responder con culpa. Lo que pasa es que se presumía que había habido culpa. Pero había una presunción de culpa que se podía destruir con la prueba de que él había hecho las cosas bien, de que no había habido culpa. Este supuesto del daño ocasionado con la cosa desapareció, no está más, no existe, no está en el Código Civil y Comercial. El supuesto hoy en día de daño causado con la cosa, queda subsumido en el daño ocasionado por el hecho del hombre, en donde van a tener que probar la culpa, o eventualmente el juez va a aplicar aquel artículo que le permite recurrir a las cargas probatorias dinámicas. Pero en el Código de Vélez sí estaba el supuesto de daño ocasionado por el riesgo o vicio de la cosa. Y decía, el dueño o guardián de una cosa riesgosa o viciosa responde, salvo que pruebe la culpa de la propia víctima, de un tercero por quien no debe responder, o que la cosa ha sido usada en contra de su voluntad expresa o presunta. Es decir, una responsabilidad objetiva, el dueño o guardián de una cosa riesgosa iba a responder aun cuando pruebe que no hubo culpa de su parte. No, no me importa, la culpa queda fuera de cuestión, esto es una responsabilidad objetiva. El daño proviene de la cosa riesgosa o viciosa, el dueño o guardián responde. Y solo se exime de responsabilidad probando el casus general, es decir, culpa de la propia víctima, culpa a un tercero por quien no debe responder, o que la cosa ha sido usada en contra de la voluntad expresa o presunta. Chocaron con mi auto, atropellaron a alguien. Sí, pero viste, yo estoy maniatado y amordazado porque eran los secuestradores que me pusieron un revólver en la cabeza, me robaron el auto. Yo no respondo porque la cosa fue usada en contra de mi voluntad expresa o presunta. Ahora, sí. Si a uno lo roban el auto, Sí. tiene solamente seguro contra tercero. Como, tomando un ejemplo, tiene solamente seguro contra tercero y ocasiona un daño. La compañía puede decir que hubo un hecho doloso y podemos pagar. Lo que pasa es que acá el hecho doloso de un tercero. O sea, el problema acá es que tu propia aseguradora no va a responder. O sea, responde por el robo. Si el auto no aparece, por lo general la póliza te cubre. Pero si el auto aparece y aparece chocado, la aseguradora no te va a cubrir. Para eso va a tener que tener seguro contra todo riesgo. No, pero yo digo por un daño a tercero. Ah, que los choros te roban el auto, atropellan a alguien. En ese caso, si vos podés probar que realmente fue un robo irresistible y todo lo demás, es un caso en el cual estás probando la culpa de un tercero, el hecho de un tercero por quien vos no podés responder. Por lo tanto, vos no vas a responder por más que el daño se haya ocasionado con tu vehículo.
Sí responderían los ladrones, pero claro, viste, los ladrones andan. Depende, hay algunos ladrones que tienen millones de dólares. Pero... ¿Cómo? No, si no responde el asegurado, la compañía tampoco responde. Porque la compañía viene en respaldo del asegurado. Si a vos te atropellan los choros, está complicado. Bueno, ahí todo un tema ese, donde será cuestión de apreciación judicial si la cosa fue usada o no. O sea, vos le dejaste el auto y algunos te van a decir, pero si vos se lo dejaste, permitiste que lo use. Algunos casos lo invocaban con el caso del hijo. El hijo le roba el auto al padre, fue usado en contra de la voluntad expresa o presunta. No, ¿qué voluntad expresa o presunta? Si yo no quiero que mi hijo me use el auto, le pego un cachetazo y le escondo la llave, ¿viste? Ahora, si yo sé que el nene sale con el auto, no lo usó en contra de mi voluntad expresa o presunta. Y ahí los tribunales fallaban, estamos hablando de hijo mayor de edad, porque si el hijo es menor responde. Yo me acuerdo que una vez un caso acá muy sonado en el cual el padre invocaba esto de que el hijo, que qué sé yo, y era al revés, digo, bueno, está bien, ¿no? Pero que la cosa de que el auto había sido usado en contra de la voluntad expresa o presunta, bueno, está bien, no importa, pero vos respondés como padre, porque tu hijo es menor de edad. Y evita, o sea que respondía como dueño guardián o como padre, o sea que por más que el hijo le hubiera usado el auto en contra de su voluntad, respondé como papá. Ahora en el nuevo Código Civil y Comercial está contemplada la figura del daño ocasionado por el riesgo o vicio de la cosa, igual que antes, responde el dueño guardián, da la definición de guardián, el código anterior no definía el guardián, lo definía la doctrina, la jurisprudencia. Dice expresamente que responden de manera concurrente, como hablábamos hoy. En el código anterior decía, el dueño guardián de una cosa riesgosa, responden, pero no te decía cómo responden. Entonces ahí la doctrina, la jurisprudencia. Ahora no, ahora te dice, responden concurrentemente. Responden concurrentemente. El dueño guardián de una cosa riesgosa o viciosa. Y se incorpora la figura de la actividad riesgosa, que en el código de Vélez no estaba. Había tribunales laborales que decían que la actividad riesgosa, ¿no es cierto?, que la persona, el trabajador que levanta una cosa pesada, si bien la cosa pesada en sí no es riesgosa, la actividad riesgosa daba fundamento a la responsabilidad objetiva del empleador. Estamos hablando en la época de la ley de accidentes de trabajo, las anteriores, ¿no es cierto? Ahora la actividad riesgosa como generadora de responsabilidad objetiva está expresamente contemplada. Artículo 1757 y el 1758 pasan a ser dos de los artículos más importantes del Código, porque son el viejo artículo 1113, ¿no? El 1757 dice, toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. O sea que ahora responde el dueño guardián de una cosa riesgosa o viciosa y también responde el que lleva adelante una actividad riesgosa. La responsabilidad es objetiva, para que no quede duda, y no son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad. Y el 1758 dice que los sujetos responsables son el dueño y el guardián, de manera concurrente. Se considera guardián a quien ejerce por sí o por tercero el uso, la dirección, el control de la cosa o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa, que esta es la novedad, en caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros. Esto sí es una figura novedosa, la responsabilidad por actividad riesgosa. Imagínense la actividad contaminante, todo tipo de actividad, la organización de una carrera de autos, las picadas, claro, sí, sí. Respecto de las picadas, vamos a ver, como novedad también, se incorpora, y vemos esto y ya estamos casi con el horario,
En la sección octava, responsabilidad colectiva y anónima, se contemplan 3 supuestos de responsabilidad colectiva y anónima, obviamente, que en el viejo Código Civil la responsabilidad colectiva no estaba regulada. Había un artículo, ¿se acuerdan?, que decía que la responsabilidad de los dueños de un inmueble por las cosas arrojadas o caídas, y a partir de ese artículo se había elaborado toda una doctrina, toda una jurisprudencia, pero bueno. Perdón, un paréntesis y pongo marcha atrás. Daño causado por animales. ¿Se acuerdan que en el Código de Vélez había que si el animal era grande, que si era chiquito, que si era feroz, que si no era bueno, que si era un cuquito, que si el grande se comía el chiquito, que si... basta. Ahora, daño causado por animales es cosa riesgosa, cosa riesgosa. O sea que ahora, el daño ocasionado por un animal, el dueño guardián responde objetivamente, punto, ya está. No hay que probar si es feroz, si no es feroz, y qué sé yo. Volvemos, adelantamos 2 casilleros. En esto que les cuento ahora tuvo muchísimo que ver la querida maestra desaparecida hace poco, Matilde Zavala de González, que ella siempre decía, cuando hablamos de responsabilidad colectiva o responsabilidad anónima, tenemos que contemplar 3 supuestos. Uno, el tradicional, el clásico, el del edificio. Artículo 1760. Si de una parte de un edificio cae una cosa, o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte, si cae de adelante, no responden los departamentos que están atrás. Responden solidariamente y solo se libera el que demuestre que no participó en su producción. Supónganse que tiran una plancha, le pegan en la cabeza a uno que viene caminando por abajo. Responden solidariamente todos los que viven en la parte de adelante del edificio. Señor juez, no, yo no respondo. ¿Por qué usted no responde? Yo no participé en la producción, yo puedo probar que yo no fui. Yo no puedo decirle quién fue, pero sí le puedo asegurar que yo no fui. ¿Y cómo me lo prueba? Mire, yo tengo contratado un sistema de alarma, el reporte de alarma dice que ese día en ese edificio estaba activada la alarma, en el departamento ese, y que no se registró ningún movimiento. ¿Y sabe por qué no se registró ningún movimiento? Porque acá tengo el pasaporte. Yo el día anterior había viajado a China y volví 3 días después. O sea que de mi departamento la plancha no salió. Yo no respondo. El otro supuesto, 1761, también responsabilidad colectiva, también de autor anónimo, si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado. Grupo determinado. Acá están. Todos ustedes. Pero el autor no es identificado. Yo estoy acá y de golpe, ¡pum!, un piedrazo en la cabeza. Uno que no le gustó la charla me tiró un piedrazo, me pegó en la cabeza, me abrió la cabeza. Uno de ustedes fue. ¿Cuál? No sé. ¿Qué pasa en ese caso? Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no contribuyó a su producción. ¿Cómo? Muy fácil. Esto está filmado. Se ve que la piedra viene de allá. Él, con la muestra del video, dice, yo no fui. Yo estoy, mire, la cámara, vemos la filmación, estoy sentadito acá cruzado de brazos y la piedra vino allá. Yo no fui. Él probó que no participó. Esto tiene que ver, por ejemplo, se aplica mucho en la responsabilidad civil médica. En la responsabilidad civil médica, el equipo médico, el paciente sufre un daño. ¿Quién fue? Ay, qué sé yo, a mí me venían a ver, eran 10 médicos los que venían. Venía uno a la mañana, otro a la tarde, uno me operó. Ahora, ¿cuál fue el que me hizo el daño? No sé. Pero uno de ellos fue. El daño no me lo ocasionó el taxista que estaba en la puerta del sanatorio. Uno de ellos fue. ¿Cuál? No sé. Autor anónimo. Responden todos solidariamente, salvo que uno de ellos demuestre que no participó. No, señor juez, yo no participé, porque yo si bien integro ese grupo médico, estaba de licencia esos días. Estaba en un congreso en Mar del Plata. O mire, señor juez, yo lo único que hice fue recibir al paciente a las 7 de la mañana, le di la entrada y después no lo vi nunca más. Yo no tuve nada que ver. El daño proviene de una infección, que yo lo único que hice fue recibirlo. Y el tercer supuesto, que es distinto a los anteriores, dice, si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, caso que no es esto, este grupo que está acá sentado escuchando la charla no está realizando una actividad peligrosa. Los médicos que atiendan a un paciente no están realizando una actividad peligrosa.
Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Y acá solo se libera el que demuestra que no integraba el grupo. No sé si se ve la diferencia. Una cosa es probar que no participó, que no fue el autor del daño. Él está sentado. ¿Pertenece al grupo él? Sí, pertenece al grupo. Pero él demostró que no participó en el daño, se libera. Ahora, si ustedes fueran un grupo de riesgo, por ejemplo, picadas, por ejemplo, Barra Brava, cuando River se fue a la B, doy un ejemplo afuera para no ofender a nadie, cuando River se fue a la B, quemaron toda la zona de Belgrano. Salieron, rompieron todo. Grupo de riesgo. La Patota. En ese caso, supónganse que esté filmado, una filmación, ¿no? La Barra Brava, y en la filmación se ve que él está parado así, mientras otros 4 o 5 están rompiendo y quemando los autos. Pero él está con la camiseta que dice somos la Barra Brava, incluso está con un palo en la mano, pero no participó. Se ve claramente que los que rompieron los autos fueron ellos. Él podría demostrar, como en el supuesto anterior, ¿no contribuía a la producción del daño? Sí, él no contribuyó a la producción del daño, pero usted formó parte de un grupo de riesgo. Y el daño proviene del grupo de riesgo. Es más, si en vez de ser una Patota hubieran sido individualmente, no queman autos. Quemaron autos porque eran malitos, porque eran 20, 30, y mientras uno quemaba el auto, los otros estaban ahí. Exacto. Y lo mismo en la picada. No, mirá, yo no lo atropellé al fulano que cruzaba la calle. Sí, pero que están corriendo, una picada, participan 3, 4 autos, 3 o 4 conductores, generaron un grupo de riesgo, responden todos. Sí, pero yo no lo atropellé. No, el único que no va a responder es el que pruebe que no formaba parte del grupo. No, señor juez, yo estaba estacionado ahí esperando a mi novia y pasaron estos locos, atropellaron a alguien. Yo no formaba parte del grupo. No, está bien, usted no responde. ¿Se dan cuenta cómo se agrava la causal liberatoria? En un caso, pruebo que no fui. En el otro, pruebo que no fui, respondo igual. Tengo que probar que no participé del grupo de riesgo. Sí. Sí. ¿El que prueba que no participó del grupo o que no fue? Espérate. ¿En cuál de los 3 supuestos estamos hablando? Me imaginé que preguntaba en ese. El médico, por ejemplo. Respecto del médico ese, sí, respecto del médico que dice, mire, yo fui demandado, vine al juicio, pero yo pruebo que no fui, a ese no le podés cargar las costas. Pero tampoco se las podrías cargar al actor, porque el actor se vio obligado, justamente por el anonimato, se vio obligado a demandar al grupo. Se las tendrás que cargar a los condenados en costas. Esto lo estoy pensando en voz alta, pero veo que más o menos hay acuerdo, ¿no es cierto? Porque si vos aplicás el vencimiento objetivo, vos decís, no, mira, la demanda contra mí te la rechazaron, así que vos me pagás. Sí, pero vos te viste obligado a demandarme. Está bien que el Código de Santa Fe es distinto del Código Nacional, ¿eh? Sí, por eso digo, es distinto el Código Nacional. El Código de Santa Fe es estricto en el sentido de que el que pierde paga, punto. El Código de la Nación, creo que el bonaerense es igual, permite que los jueces tengan en cuenta si hubo razón plausible para litigar. Acá en Santa Fe, teóricamente, aunque yo haya tenido razón plausible para litigar, si yo perdí, pago las costas. En el Nacional, si yo acredito que tuve razón plausible para litigar, no las pago. Y este sería un caso de razón plausible para litigar. Yo me vi obligado, por el anonimato del grupo, me vi obligado a demandarlos a todos. Es discutible, o sea, es que esto no... Habría que ver qué dice Peirano, los procesalistas, Hitler, eso. Pero me parece que por ahí viene, ¿no? Por supuesto, depende de cada código procesal. En este sentido, el Código Procesal de Buenos Aires, el nacional y de provincia, da una solución, le deja al juez una puertita. Dice, en principio, el que pierde paga, pero el juez podrá eximirlo
si hubo razón plausible para litigar. Aunque muchas veces los tribunales de Santa Fe lo aplican igual, ¿viste? Pero no es así, el código nuestro es distinto. Y como hace poco yo le gano un juicio a Claro, en rebeldía, ¿qué dice el código de Santa Fe? Que la no contestación de la demanda tiene por cierto todos los hechos invocados en la demanda, punto. El Código Nacional dice que los jueces podrán tener por probados los hechos de la demanda cuando la demanda no se contestó. Distinto al código nuestro. Pero a mí, en este juicio, me dijeron que yo no había probado las invocaciones. Dije, voy a probar si a mí el código de Santa Fe me dice que se tienen por cierto. ¿Qué voy a probar? Me fallaron con el código de Buenos Aires, acá en Santa Fe. Decir que igualmente hicieron lugar a la demanda, lo que pasa es que en vez de cobrar 100, cobré 2 pesos. Y los amigos me decían, no puede perder tiempo por esto. Era una cuestión más de personal, o sea, era la bronca de, viste, cuando vos se te rompe el celular, lo llevas a arreglar y te dicen, no te lo arreglo, pero si está en garantía, sí, pero no te lo arreglo. ¿Por qué? ¿Y por qué no te lo arreglo? Bueno, hice el juicio. Bueno, ahora sí estamos pasaditos. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna cosa? Por supuesto que, viste, podríamos estar charlando días y días, porque esto es código nuevo. Sí. Responden todos los que participaron. Bueno, ahí la compañía de seguro podría invocar cuestiones de seguro, culpa grave, dolo, o que participó de picadas, ¿no? En principio, en una picada, creo que la compañía de seguro podría llegar a eximirse, en principio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.